¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Abrimos de nuevo Voces con Propósito, este gran proyecto en el que hoy nuestro protagonista es una de esas personas que transmiten serenidad. Lo van a ver, lo van a escuchar. Transmite también oficio y pasión por la comunicación desde el primer minuto. Su gran trayectoria es innegable. Lo que pasa es que le cuesta reconocerlo, pero es que además es uno de esos profesionales que dejan huella por su manera de ser. Con una trayectoria brillante en televisión, en marketing, en docencia, en gestión de equipos, ha sabido construir un perfil tan sólido como humano, siempre desde el buen talante, desde la escucha, desde la cercanía. En A. ha sido una pieza clave en la evolución y en el crecimiento del proyecto, pero si algo define su camino es su inconformismo positivo, esa necesidad constante de aprender, de estar al día, de seguir formándose, de mirar cada reto con ilusión renovada. Es periodista, ha sido durante muchos años docente, es directivo, divulgador. Es un ejemplo de que la experiencia no se debe acomodar, sino que sigue creciendo. Y eso es lo más valioso en una profesión y en una trayectoria larga. Hoy tenemos la oportunidad de conocer no solo a un gran profesional, como digo, sino también a una persona que entiende la comunicación como una forma de conectar y de construir. Recibimos con muchísimo cariño a Benjamín Marín, es director de comunicación y de marketing en A. Y además, lo puedo decir, es compañero y amigo. Pues hola, Benjamín. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, todas esas flores que yo te he tirado, las tiro porque hablo también desde el conocimiento. Se nota que eres amiga. Correcto. Se nota que soy amiga, que te conozco mucho tiempo y que puedo decirlo sin ningún temor. Benjamín, periodista, las primeras preguntas suelen ser siempre las mismas para todos los invitados, sobre todo saber por qué te encaminas hacia el periodismo, si es una cuestión de vocación, de casualidad, ¿cómo llega el periodismo? Pues yo diría, Silvia, que es vocación y casualidad. Me explico. Yo iba para músico. Tengo el grado medio de música. Desde los 13 hasta los 22 años estuve en el conservatorio y tenía que tomar una decisión si optaba ya por el grado superior de música. Hice el grado elemental en la Unión Musical Santa María del Puig y yo lo que quería era ser un gran músico, ser el trompeta solista de la Orquesta Municipal de Valencia. Lo que pasa es que cuando llegó ya la edad para llegar a la universidad, tuve que tomar una decisión. Entonces mi hermana Herminia me dijo, oye, ¿por qué no haces relaciones públicas? Porque yo creo que por tu forma de ser te podría ir muy bien. Entonces, relaciones públicas en el CEU San Pablo de Valencia no había de manera oficial en el año 86. Entonces, lo que había de manera oficial, la titulación oficial era periodismo. Sí que es cierto también que a lo largo de mi trayectoria, cuando era un chaval, leía muchos periódicos, es decir, estaba muy interesado en saber cosas, también especialmente en los diarios deportivos tipo AS, Marca, que era una especie de sábanas, eran periódicos muy grandes, ¿no? Pero sí que en ese sentido llegué por vocación, por lo que te estoy comentando, y por casualidad, porque mi idea iniciática era las relaciones públicas. ¿La música ha estado en tu vida La siempre? música sigue presente en mi vida continuamente y aparte estoy muy orgulloso de que mis hijos hayan estudiado música, mi hija Herminia toca el saxo alto y el soprano en la Unión Musical Santa María del Puig y Juan Miguel, que es el pequeño, toca la trompeta. Entonces yo les he imbuido mucho en el tema de la música. No se dedican a nivel profesional porque están acabando sus carreras universitarias, pero sienten la pasión por la música y eso es lo que les he trasladado. Y entonces estoy muy orgulloso de que a ellos les guste la música como a mí. Mira, desconocía esta faceta de músico que me has comentado en esta primera respuesta, por eso te lo preguntaba, porque además me consta que la música es una base maravillosa para muchos aspectos de la vida. Para dejar un poco así situada la conversación, Benjamín, siempre os pregunto por el propósito. Yo quiero que me cuentes cuál es el propósito de Benjamín en su vida profesional, que no deja de ser una parte importante de la vida en general. Pues mira, es cierto que el propósito profesional y personal está entrelazado. En mi caso está entrelazado por razones obvias. Desde el punto de vista profesional, mi propósito es contribuir en la medida de lo posible a conseguir que la Comunidad Valenciana valore todavía mucho más la radiotelevisión pública que tiene, a conseguir y ayudar a todos mis compañeros de dirección a que la APUN sea un referente dentro de lo que es, como fue en su momento, Canal Nou.
y también para mostrar todos los valores que identifican al servicio público, ¿no? Ese yo diría que es mi propósito profesional. En ese sentido también se combina con lo que es un propósito personal, porque si tiene algún sentido un medio de comunicación público, evidentemente es un servicio a la ciudadanía, donde nadie sobra, donde todo el mundo tiene que estar representado. En ese sentido, cobra especial importancia lo que es el sentido de la solidaridad. ¿Por qué lo digo? Porque una radiotelevisión pública tiene que ser solidaria, dar voz a todo el mundo, pero especialmente a los más desfavorecidos. Entonces, en ese sentido, combino un propósito profesional, pero también personal, porque si me gustaría, si tengo un propósito también de fe, es tener en cuenta que me gustaría contribuir a hacer una sociedad más justa, más humanizada desde el área donde me estoy moviendo ahora a nivel personal. Estás ante una absoluta convencida del papel primordial que tienen los servicios de comunicación, los medios de comunicación públicos. Admiro el trabajo que estás haciendo allí, Benjamín. Conozco tu carrera, hemos coincidido profesionalmente en algún tiempo. Me cuesta mucho hablar contigo en castellano, esto lo he dicho al inicio. Pero quienes te conocemos, quienes hemos coincidido contigo, además de buen profesional, reconocemos que Benjamín es una buena persona. Yo no sé si tú te identificas con esa concepción que tenemos de ti. Bueno, es un halago, pero te puedo asegurar al 100% que no tiene ningún mérito, porque yo creo que al final, Silvia, lo que somos el reflejo de lo que fueron nuestros abuelos, lo que fueron nuestros padres, lo que son nuestros hermanos mayores. Yo soy el menor de 6 hermanos y al final, si tú vas al Puig de Santa María y preguntas por Marín, el de Canal Nou, el Chermás Marín, al final todo el mundo tiene una concepción en ese sentido de lo que es mi familia. Por tanto, eso se lo debo a mis padres, que nos han educado en ese tipo de valores, y a mis hermanos, que también están educados en ese tipo de valores. Y tú también eres madre, y eso es lo que intentamos también proyectar a nuestros hijos. Entonces, nuestros hijos al final también, una parte de ellos es el reflejo de lo que nosotros somos, por tanto, no tiene ningún valor. Lo tiene, Benjamín, lo tiene, pero de verdad enhorabuena a los Marín, a todos, a todo el árbol genealógico por generar tan buenas personas y ese ambiente familiar que fomenta el crecimiento. Tú, Benjamín, has vivido momentos profesionales maravillosos. Yo tengo aquí apuntado ese premio Ondas en 2007 como responsable, nada menos. Yo lo viví desde dentro y vi ese despliegue y ese trabajo inmenso para la cobertura de la Copa América que se celebró aquí en Valencia. Tú en ese momento, ¿cómo recibes un Ondas que para nosotros, para los periodistas, es como el top, ¿no? Es el máximo reconocimiento que podemos recibir? Pues Canal Nou recibió ese reconocimiento a nivel nacional e internacional con un premio Ondas internacional. Y fue el reflejo y fue el premio a toda una cobertura mediática de todos los departamentos de la casa, tanto del área de programas como desde el área de informativos, y fue la apuesta de Canal Nou por llevar a cabo la retransmisión de unas regatas que eran súper importantes a nivel mundial. Date cuenta que la America's Cup de 2007 y después posteriormente de 2010, estamos hablando del acontecimiento deportivo más antiguo del mundo, hasta más antiguo que la propia Olimpiadas de la Edad Moderna, ¿no? Entonces, lo que hicimos allí, tú estabas allí también en la redacción, lo que hicimos fue trasladar al público de toda la Comunidad Valenciana la grandeza de un acontecimiento y de una macrocampaña a nivel mundial que situó a Valencia en el mapa, en los 5 continentes. Y yo creo humildemente que todavía estamos viviendo de aquella campaña, porque yo creo que los turistas a nivel internacional que llegan también fruto de aquella inversión que se hizo tan grande. Aquello fue un acontecimiento, era difícil desde el punto de vista de la gestión de la televisión, porque trasladar no es fútbol, no es tenis, no es baloncesto, trasladar la idiosincrasia de lo que es el mundo de la vela a retransmisiones con el factor viento, que si no llega el viento no hay competición, trasladarlo al público en general, déjame decirte que formó parte de un plan estratégico que diseñamos, donde teníamos muy claro qué era lo que queríamos y cómo hacerlo.
Empezamos con 0% de audiencia en Punt 2, el segundo canal de Canal Nou de aquella época. Y yo recuerdo retransmisiones contra el BMW Oracle del Desafío Español, que llegamos a 16,5% de audiencia. Es decir, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos trasladando lo que era la competición de una manera muy didáctica. Y yo me ponía delante el concepto de tener a mi madre enfrente. Por tanto, si hablábamos de un role, hablábamos de cambio en la dirección del viento. Y eso lo transmitíamos de manera muy didáctica, para que todo el mundo lo entendiera. Entonces, se obró el milagro. Es decir, con muchísimo trabajo de todo aquel operativo, de toda la casa, de la propia dirección de Canal Nou, que dio medios y recursos humanos y económicos para formar un gran equipo, trasladamos la grandeza de la competición a la calle. De hecho, yo recuerdo que los propios taxistas hablaban el problema que había tenido el Desafío Español con la rotura del tangón o de la botavara, o como en el Match Race de entrada las personas de la calle se iban a casa porque iban a empezar las regatas, y era el Match Race, la regata de inicio suponía un reto, y todo el mundo estaba enganchado con el Desafío Español. Entonces, desde el punto de vista del marketing, lo aplicamos ahí. Y también lo aplicamos haciendo una traslación, haciendo una equiparación de lo que es el Desafío Español como si fuera la selección española de vela, para que todo el mundo sintiera los colores. Claro. Hicimos, a través de mi tristemente amigo desaparecido José Polillo, José Simó, alias Polillo, que fue el alma mater de aquella America's Cup, trasladamos lo que era la Marea Verde. La Marea Verde hicimos acciones de marketing desde la televisión y, por ejemplo, incentivamos que todo aquel que fuera con una prenda de color verde sería entrevistado y le dábamos una camiseta. Entonces, el primer día hubo una persona, el segundo día fue una clase, el tercer día, y hasta al final hubo que comprar muchas camisetas para poder llevar a cabo. Entonces, el Desafío Español, cuando salía con las banderas de España, con las banderas de la Comunidad Valenciana, con el color verde, Desafío Español, porque iban a las regatas y iban a ganar un punto para España. Entonces, toda esa traslación didáctica y divulgativa hizo que la gente se enganchara y que trasladara todo lo que era esta competición, que en aquel momento mostrábamos que era única y que valía la pena acercarse al Port America's Cup, a la Marina Juan Carlos I, o verla a través de Canal Nou, porque posiblemente ya no la volveríamos a tener. Y efectivamente, lamentablemente, no la volvimos a tener. Pero lo que estás diciendo es tan importante, porque no tuvisteis solo que hacernos entender, que pudiéramos entender en qué consistía la competición, cuáles eran las reglas, las normas, sino que también percibiéramos la grandeza de esa competición centenaria, y nos dimos cuenta, y tienes razón, han pasado casi 20 años y con el tiempo dices, es que aquello fue muy grande. Yo de verdad que sé cómo trabajasteis, sé que era un desafío, pero convertirnos a todos en hinchas del Desafío Español fue algo que conseguisteis, Benjamín. Sí, fue algo muy grande, implicó a toda la casa, a toda Canal Nou. Y la verdad es que fue pues un premio que yo creo que puso en valor a todos los trabajadores de aquella época que estábamos ahí. Quería comentarte, para que las personas que nos están escuchando recuerden también cómo fue todo aquello, que yo recuerdo, entonces habían controles de seguridad de acceso, porque todavía estaba ETA en activo, y entonces había unos controles de seguridad muy exhaustivos, y había unos controles donde indicaban por los tornos las personas que accedían y que habían accedido al recinto Port America's Cup. Yo recuerdo un día hacer públicas las entradas que habían habido, ríos y ríos de gente, pero la voy a cuantificar de manera exacta. Alrededor de 100.000 personas estaban mirando desde el Port America's Cup el Desafío Español. 100.000 personas es equiparable a todo el Camp Nou, por ejemplo. Todo eso, gente que venía de todas las partes del mundo, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, toda Europa, y muchísimos valencianos, y muchísimos personas de toda España. Todo eso hizo que fuera un éxito tremendo, que, como tú has dicho muy bien, parece que fue ayer, pero es que casi han pasado ya 20 años. Cierto. Ahora estás en otro momento ilusionante, yo diría que desafiante, que es lo que nos motiva, ¿no? Pero Benjamín,
también por dar una visión, cuando hablas con los jóvenes parece que todo tiene que conseguirse rápido, que el éxito tiene que llegar antes de los 30, que tienes que llegar a tu cima pronto. Desde esa perspectiva de profesionales que lleváis tiempo, que habéis vivido esos grandes momentos, otros momentos menos grandes, que os habéis reconvertido, que de repente vuelven a llegar proyectos ilusionantes, ¿tú crees que la edad es un límite real o es un límite que nos ponemos en la cabeza? Vamos a ver. Yo creo que nuestra alma sigue siendo muy joven. Eso sin duda. Nuestra alma sigue siendo muy joven. Hay personas que con 30 años parecen viejas y hay personas que con 80 años parecen muy, muy jóvenes. Entonces, yo lo que pienso es que hay que tener mucha ilusión por tu trabajo. Hay que tener un concepto también de agradecimiento. Hay que tener un concepto de no conformarse con lo que uno tiene y es. Me refiero a no solamente a aceptar tu situación, sino a querer progresar y a querer mejorar, tanto en el área académica como en el área personal y profesional. Y es bonito y es aconsejable siempre tener retos. Eso no te hace consciente de lo que tienes, pero te hace también pues ser una persona ambiciosa. Y yo pienso que tenemos que ser ambiciosos, tanto a nivel personal como profesional. Entonces, los jóvenes lo que tienen que hacer es formarse mucho y no tener prisa. Yo creo que las prisas siempre son malas consejeras. Los retos que uno va consiguiendo a lo largo de la vida no aparecen muchas veces, no se consigue cuando uno los quiere. Se consigue cuando llegan. ¿Y cuándo llegan? Cuando están maduros. Uno tiene que prepararse, tiene que hacer las cosas bien, tiene que formarse y tiene que poner todo lo que está de su parte para que las cosas se den. Y yo creo, en ese sentido, en el destino, que las cosas si se tienen que dar y tienen que llegar, te llegarán. Pero cuando te lleguen, tienes que estar totalmente preparado para abordarlo. Y hay una cosa muy importante, que los jóvenes también tienen que tener, y las personas también de que somos más mayores, tenemos que tener una capacidad también de saber hasta dónde podemos llegar. Es decir, no nos podemos estar comparando con nadie. Al final cada uno tiene su trabajo y tiene también sus retos y su trayectoria. Y no puedes estar comparándote, no, es que esto resulta que, no, es que me presenté a este proceso, no. Lo que está de tu parte es formarte, prepararte, aprender idiomas, entrar dentro de los posgrados, doctorado, idiomas, estar muy preparado. Pero después, cuando ya sales al mercado a competir con compañeros tuyos o compañeras tuyas y tal, eso ya no depende de ti. Por tanto, el acceso a puestos que son relevantes, estás en plena competición. Y yo creo que en ese sentido hace falta también humildad. Humildad también para mirarte al espejo y saber hasta dónde puedes llegar. Porque muchas veces se celebra lo que ha pasado, pero también se celebra lo que no ha pasado. Sitios donde te hubiera gustado estar y el tiempo ha demostrado que esa no era la mejor de las elecciones. Qué buena lección. Benjamín, en tu LinkedIn tú explicas tu trayectoria y acabas con una frase con puntos suspensivos que dice algo así como "y continúo". Yo creo que es una expresión que refleja muy bien lo que acabas de contar. Siempre hay que mirar hacia adelante. ¿Para ti qué significa ese "y continúo"? Y continuo significa que no voy a parar. Y continuo significa que siento cierta tristeza cuando me encuentro con personas con 40 años pensando en que todavía les quedan 25 años para jubilarse. Y continuo significa que voy a continuar con pasión, trabajando. Tengo la suerte de haberme dedicado a la docencia, estar ahora en un puesto de alta responsabilidad, muy agradecidos por todas las personas que me han dado esa confianza. Y con proyectos ilusionantes. Y continuo significa que hay que continuar con los retos, que tienes que ser ambicioso, que tienes que seguir formándote y que tienes que tener muchísima humildad, porque, en fin, ya sabes que Sócrates decía que solo sé que no sé nada. Él se refería, junto con Platón, se refería a que cuanto más indagas en un aspecto, parece que te van faltando más información. Aplicado también al sentido de la vida, hoy significa que cuanto más intentas
aprender, te das cuenta que cada vez salen más cosas con las cuales tienes que tener en cuenta, ¿no? Y entonces en ese sentido creo que hay que tener humildad, pero que hay que tener mucha convicción para levantarse, para tener retos, para seguir luchando y para que no te pueda el día a día. Es decir, que tienes que ser ambicioso. Y a veces cuesta, pero tú estás hablando desde tu experiencia. Tu creencia en que la formación constante es necesaria queda patente en tu currículum. Tú no has dejado de formarte en ningún momento. Nunca. Y a veces es difícil encontrar el tiempo para seguir formándote, pero lo tienes claro. Además, has sido profesor durante muchos años. ¿Qué es para ti la formación? ¿Qué papel ha jugado en tu vida? Porque tú incluso llegas a estudiar en ESIC, ese EMBA. ¿Qué te ha aportado? ¿Qué te ha aportado a ti esa formación constante? Mira, cuando yo acabé periodismo, al año siguiente, finales del 92, ya inicié el doctorado y ya me doctoré, hice los cursos en el CEU San Pablo y ya después marché a Madrid para presentar en el 95 la investigación. Después ya presenté la tesis doctoral a finales de los 90 y mi trayectoria profesional está siempre de forma paralela trabajada con la cantidad de cursos y tanto de máster como de doctorado, como de otro tipo de cursos de especialización que me han acompañado a lo largo de mi vida. El EMBA llega en un momento, en 2014, y llega el EMBA, para que todos lo sepan, es el máster de máster. Entonces, es donde está concentrado absolutamente quien quiere ser director general o quien quiere ser director de comunicación al marketing o que quiere llegar lejos a nivel profesional, teniendo una visión global de la empresa. Es un máster muy específico para este tipo de retos, ¿no? que uno se plantea. Entonces, este máster a mí lo que me aportó fue un año y medio de trabajo donde dejas a la familia al margen, donde estás trabajando, pero donde te dedicas prácticamente a estudiar y hacer algo que es muy sano. Y yo se lo aconsejo a todo el mundo. Y es, al final, los que damos clases o los que estamos en el trabajo profesional, al final lo que estamos haciendo es repitiendo todos los días cosas que sabemos. Cuando uno se va y se mete en un máster de esta envergadura que tiene SIC, lo que hace es dejar el lapicero y ponerse a escuchar para aprender. Entonces, a mí lo que me aportó fue una visión totalmente distinta de la empresa. Era como una especie de minero que iba con una lucecita que iba ahondando en cada uno de los departamentos que no conocía. Financiero, económico, logístico, área de recursos humanos, área comercial, eran totalmente nuevo para mí. Entonces lo que me hizo fue tomar el pulso a lo que es el mundo de la empresa, posicionarme a nivel profesional de una manera muy notable y aprender de auténticos gurús a nivel internacional. Porque el profesorado que tenía, que eran compañeros míos de SIC, porque yo estuve 17 años dando el SIC, pero hice ese ejercicio de aprendizaje durante año y medio y lo que hice fue aprender de mis propios compañeros, de muchísimas personas de talla nacional e internacional que venían a dar sus reflexiones y sus trabajos, no solamente sus reflexiones en sus trabajos, sino que también lo que hacíamos es trabajar en el aula cada una de esas áreas entre todos, más lo que es la configuración del trabajo fin de máster. Aprendí mucho de todo el profesorado. La metodología fue muy potente porque al final trabajabas con cada uno de los miembros de tu clase. Habían gerentes de empresas, ya habían directores generales, habían ingenieros, es decir, había todo tipo de perfiles profesionales y eso también me aportó muchísimo. Entonces, lo que hizo, yo siempre comento que para mí el EMBA, el Máster en Dirección de Empresas y Marketing de SIC, lo que me hizo fue posicionarme a otro nivel. Me facultó para llegar a puestos de responsabilidad, de alta responsabilidad, con conocimiento y fue un antes y un después a nivel profesional. Valió la pena ese esfuerzo, porque no deja de ser un esfuerzo ingente. Valió la pena y además de manera inmediata,
porque empecé a trabajar ya en una empresa a otro nivel y después la verdad es que pues, a nivel directivo me ha venido muy bien toda esta alta formación porque te faculta para llevar a cabo tu labor en departamentos que son muy importantes y sobre todo porque te da una visión empresarial que si no coges una formación de esta tipología no la puedes llegar a tener. Claro. Aunque te leas todos los libros posibles, porque al final son másteres que suponen un gran esfuerzo a nivel personal y profesional durante 1 año y medio, ¿no? Y entonces eso sí que te hace que te posiciona y te das cuenta como los headhunters de las empresas, de las consultoras empiezan a llamarte y empiezas a formar parte de procesos de selección que antes no lo tenía. Por tanto, es muy aconsejable. En esa faceta profesional actual, tú diriges, tu responsabilidad es grande, Benjamín, siempre la llevas con una sonrisa, diriges un equipo de unas 17 personas, no sé, arriba, abajo, muy enfocado a números. Eso es. Que eso es un examen constante y diario. Por tu experiencia en toda tu trayectoria profesional, ¿qué valores crees que debe tener un buen líder de equipos para motivar, para sacar lo mejor de sus compañeros? Es una muy buena pregunta. Es una buena pregunta y te voy a responder desde la absoluta transparencia. Un buen líder tiene que olvidarse de su ego. Un buen líder tiene que practicar la escucha activa. Igual te sorprende que te diga que un buen líder tiene que pedir perdón si es necesario o porque se ha equivocado y reconocerlo. No pasa nada. Oye, me he equivocado con esto y teníais razón o tenías razón. Un buen líder, para mí, tiene que ser una persona empática, tiene que ser una especie de psicólogo para saber y tiene que saber sacar lo mejor de cada uno. Para mí un buen líder también significa felicitar en público. Si hay alguna cosa que no ha salido bien, decirlo en privado. Tener paciencia. Y hay una cosa que es también fundamental. No se puede trabajar desde el miedo. A tus equipos los tienes que trabajar desde la empatía emocional, pero dándoles seguridad. Y si no aciertan, no hacerles sentir que no lo saben o es que son malos, sino que ser un diálogo, digamos, simétrico, en el cual tú eres una especie de tutor. Todo esto no significa que no tengas que tener disciplina y no significa que no tengas que tener una petición continuada a resultados, una exigencia de que se tienen que cumplir los resultados. Pero un buen líder significa que si todo sale muy, muy bien, el equipo es que ha funcionado muy bien. Y si hay algo que ha salido mal, te pagan para que asumas el error. Y el error es del director. Es decir, eres tú la persona que... No me valen los directivos que echan la culpa a esta persona o a aquella persona. Eres tú el responsable. Te pagan más que a los demás para que hagas tu trabajo. Por tanto, para las fotos es el equipo, y cuando no hay fotos y las cosas han salido mal o la dirección general no está de acuerdo con algo, el responsable eres tú, no eres nadie de tu equipo. Yo creo que más o menos es lo que para mí es ser un buen líder. Tu primera frase ha sido tienes que dejar al lado el ego. Por tanto, ahora te hago la pregunta a la inversa. ¿Cuáles crees que son los grandes enemigos de un buen liderazgo? Pues yo creo que los enemigos del buen liderazgo, yo pienso que una es la rutina, como decir, no, otro día, yo creo que esa es una. Otro es la falta de seguridad. Cuando una persona está segura de sí misma, no tiene que estar demostrando a los demás que es segura. Y yo pienso que otra de las cosas que tiene que tener el buen líder es, o la persona que no es un buen líder, es una desconfianza continuada hacia los demás. Entonces yo pienso que en ese sentido
tienes que proyectar confianza. La rutina, la desconfianza y la inseguridad del líder, la inseguridad del líder que se proyecta, yo pienso que eso al final hace que zozobre los proyectos y los equipos. Se nos está yendo el tiempo, Benjamín, algo que creía que iba a pasar, porque tú y yo nos ponemos a hablar y tenemos muchas cosas que contarnos, y tú especialmente, pero yo quiero que, como hacemos siempre en estos encuentros, se quede un mensaje, ese pozo, ¿no?, de toda la conversación, situándonos, no sé, delante de tu equipo al hablarles, o en una de aquellas clases que dabas en el último día de clase. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que nos están escuchando en cuanto a su visión y su propósito en su vida profesional, o incluso a esas personas más senior que están en un momento difícil de su trayectoria profesional? ¿Cuál sería tu mensaje? Pues mira, mi mensaje va en varias direcciones. La primera es tener confianza en uno mismo. Es muy fácil de decir, pero es difícil de aplicarse. El siguiente mensaje iría en la línea de que uno tiene que ser muy honesto consigo mismo. Tiene que trazar una línea para ver exactamente dónde quiere verse el día de mañana. Otra de las claves que tienen que tener en cuenta es no tener prisa. Otra de las cuestiones que tienen que tener en cuenta es, igual te choca lo que te voy a decir, es hablarse muy bien a sí mismo, no perder la confianza. Muchas veces lo que pasa es que se pierde la confianza en uno mismo porque ve que las cosas no salen. Es decir, hay que tener paciencia, hay que formarse lo mejor posible, hay que trabajar con mucha pasión, hay que darlo todo. Todo significa que te tiene que ilusionar los proyectos, tu trayectoria, saber dónde quieres llegar y ponerte manos a la obra y no mirar horas. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es no compararse con los demás. Cada uno tiene su trayectoria. Y después, al final de todo, las oportunidades llegan. Y hay una máxima también que hay que tener en cuenta. Cuando lleguen esas oportunidades, porque a lo mejor lo has estado buscando durante mucho tiempo y nos han sucedido, cuando lleguen esas oportunidades, aprovéchalas. Y acabo con la siguiente idea. Siempre deja las puertas abiertas. Allá donde vayas, deja las puertas abiertas. No por si tienes que volver, simplemente porque sea tu talante. Es muy importante. Esto es lo que yo le diría tanto a la gente joven como a los seniors que nos están escuchando y que tienen, en fin, están en esa lucha. Benjamín Marín, director de comunicación y de marketing de Apunt, alumni ESIC, gracias, amic. Siempre es un placer escucharte, aprender contigo. Muchas gracias. Y cuando el tiempo te lo permita, vuelve a las aulas porque necesitamos más profesores como tú. Gracias. Muchas gracias. Benjamín.